Buenos días, hoy es 18 del mes 5 del 2019 en nuestro calendario gregoriano. Yo soy Wilson García Saldívar, su hermano y consiervo, y hoy vamos a darle continuidad a la serie que vamos haciendo sobre las doctrinas peligrosas de los testigos de Jehová. Sabemos que los testigos de Jehová, bueno, tienen muchas doctrinas que nos parecen tergiversadas o erradas, pero no todas atentan contra la salvación de aquel que las abraza o las cree. Por lo tanto, me he dado la tarea de señalar específicamente esas doctrinas que pueden atentar contra la salvación del creyente que abraza estas doctrinas que definimos como peligrosas. Hoy, específicamente, vamos a hablar de la cena, de esa festividad que el Mesías celebró con sus discípulos y que, bueno, dio ordenanza de que siguiéramos observándola en memoria de él, como bien lo dice la primera carta de los Corintios capítulo 11. ¿Por qué es una doctrina peligrosa? ¿Por qué atenta contra la salvación desde el punto de vista de la Watchtower? Fundamentalmente porque la Watchtower afirma y defiende que la grande muchedumbre no debe y no puede participar de la cena. Esta cena, debido a que fundamentalmente esta cena solamente participan los 144.000 ungidos. Como sabemos, la doctrina de los testigos de Jehová divide a su membresía entre 144.000, una élite recogida desde el primer siglo, según estoy planteando la doctrina oficial de ellos, recogido desde el primer siglo y que en los últimos tiempos pues todavía se sigue recogiendo a esta parte de los 144.000 que según ellos reinarán con el Mesías en el cielo. Y por otra parte tienen a la grande muchedumbre que se descubrió que debía comenzar a recogerse, o que existía y debía comenzar a recogerse en 1935. Y esta grande muchedumbre, bueno, la componen hoy día millones de personas, miembros de la Organización de los Testigos de Jehová. Esta grande muchedumbre tiene prohibido, si es de la grande muchedumbre, evidentemente, y dice ser de la grande muchedumbre, participar de lo que ellos denominan o definen como los emblemas o los símbolos que representan el sacrificio redentor del Mesías, el pan y el vino. Y es peligrosa porque desde el punto de vista bíblico, quien no participe de esto, pues tiene ciertos peligros que vamos a tratar de ir definiendo a lo largo de este vídeo. Vamos a comenzar por darle lectura al pasaje de Juan, capítulo 6, verso 48 al 59. Y vamos a ir resaltando los matices y los detalles que nos harán ver y percibir que detrás de este relato existe una clara condicionante a que se tiene que participar de los emblemas o símbolos que representan el sacrificio redentor del Mesías. Dice el verso 48, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Recordemos una cosa, siempre estamos citando de la traducción Nuevo Mundo, porque como siempre he defendido, para hablar de doctrina de los testigos de Jehová y a los testigos de Jehová, es preferible usar su propia traducción como autoridad, que para ello es. Dice el verso 48, yo soy el pan de la vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan del cielo para que cualquiera pueda comer de él y no morir. Aquí tenemos una primera intención. O sea, está diciendo que aquel que coma no morirá y aquel que no coma morirá. Para que cualquiera pueda comer de él y no morir. Yo soy, y ya aquí se identifica el Mesías como ese pan. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y de hecho, el pan que yo os daré es mi carne, a favor de la vida del mundo. Hasta el momento, no existe duda de que la identidad del pan es el Mesías mismo. La entrega de su vida en favor del mundo, de la expiación de los pecados del mundo. Dice el verso 52.
Por eso los judíos se pusieron a contender unos con otros y decían, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? O sea, quizás nosotros habiendo estado allí, pues también en ese contexto hubiera mencionado acá que no está invitando al canibalismo. Sabemos que no. Sabemos que eso es imposible. Y en eso coincidimos nosotros, todo lo que entendemos esta porción, y también los testigos de Jehová entienden que no podía estarse haciendo referencia al canibalismo, ni tampoco a la transustanciación, que como doctrina defiende el catolicismo, el luterano u otras denominaciones religiosas llamadas cristianas. Por lo tanto, es comprensible de que cuando él, sin antes haber entregado su vida, hubiera dicho que era necesario comer su carne, pues aquellos judíos hubieran, digamos, un poco exaltados por esta invitación que el Mesías estaba haciendo de comer su carne, ¿no? Sigue el verso 52. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Y dice el 53. Entonces Jesús le dijo, muy verdaderamente les digo, asegúrense de esto, a menos que coman de la carne del Hijo y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. A menos es un término, una conjugación de palabras que indica condicionalidad, que de no cumplirse no alcanzas el objetivo. A menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. Tanto es imprescindible, no necesario, imprescindible que participemos de este comer y de este beber con el fin de obtener vida. ¿Qué tipo de vida? Bueno, vamos a seguir leyendo. El 54 nos dice, el que se alimenta de mi carne y bebe de mi sangre, verso 54, tiene vida eterna. ¿A qué vida se estaba refiriendo en el verso 53? Pues a la vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Y volvemos un poquito atrás. A menos que comamos su carne y bebamos su sangre, no tendremos ni vida eterna ni resurrección. Aquí la pregunta se desprende sola, ¿no? La grande muchedumbre aspira a resucitar en el último día y a tener vida eterna. Si la respuesta es sí, la segunda pregunta que habría que formularle sería, ¿y ustedes cumplen el requisito que el mismo Mesías impuso para alcanzar esa vida eterna y esa resurrección de último día? Yo creo que la respuesta es bastante evidente, ¿no? Proseguimos. Verso 55. Porque mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre permanece en unión conmigo y yo en unión con él. O sea, cuando la grande muchedumbre se niega a participar de los emblemas o símbolos que representan el sacrificio redentor del Mesías, está diciendo que no quiere tener participación alguna con la obra redentora del Mesías y por lo tanto no quiere tener unión con él. Verso 57. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo a causa del Padre, así también el que se alimenta de mí, come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, ese mismo vivirá a causa de mí. De la misma manera en que el Mesías vive, se alimenta por causa del Padre, que es quien lo sustenta, el Mesías dice que aquel que coma de su carne y de su sangre y bebe de su sangre, pues se sustentará en base a esa alimentación que tiene o que tendrá. Verso 58. Este es el pan que bajó del cielo. No es como sus antepasados comieron y sin embargo murieron. El que se alimenta de este pan vivirá para siempre. Los testigos de Jehová, la verdad es que se quedan sin palabras. Hay que admitir que ellos no tienen respuesta para enfrentar. Ni ellos como testigos de a pie, ni los líderes arriba han dado una respuesta, digamos, satisfactoria, razonable, que uno pueda decir, bueno, sí, algo de razón pueden tener. No. La verdad es que tropiezan, dan cada respuesta que te quedas anodado, porque sencillamente es que no tienen la respuesta para poder, digamos, saltarse este obstáculo que la Escritura
le está imponiendo. Es una condicionante que el Mesías impone para alcanzar dos aspectos básicos de la salvación, que en este caso está expresado en esperanza. La esperanza de que de tener vida eterna y la esperanza de resucitar en el día postrero si llegáramos a morir antes de la venida de nuestro Mesías. ¿Qué dice el testigo al final? ¿Cómo trata de salir de esto? Bueno, es que alimentarse del Mesías no solo es comer del pan y del vino, es también pues creer en él. Pero es que aquí el Mesías no dice que creer en él implique comer de su cuerpo y beber de su sangre. No es lo que está diciendo. ¿Cómo se entiende mejor esto y cómo podemos hacer una comparativa con el fin de... Si ya habíamos dejado sin palabras a los testigos de Jehová con esta simple lectura, y si quiere, compruébelo usted cuando se encuentre con unos hermanos testigos de Jehová y lea este pequeño pasaje, son muy pocos versículos, versos 48 al 59, y le pregunte sobre esto, pues va a ver que no se quedan sin palabras. Pero si queremos asegurarles de que el comer de su carne y el beber de su sangre tiene una aplicación muy específica, porque él explica luego, él no deja al judaísmo estupefacto o con la inquietud de que este me está invitando al canibalismo. No. Luego él a sus discípulos más allegados les explica, y luego sus discípulos expresan a todo el mundo mediante los escritos que esto significaba. ¿Dónde se explica? Bueno, en la cena. En la cena de Mateo capítulo 26, verso 26. Si mal no recuerdo. Sí, Mateo 26, 26. El Mesías o el relato del Evangelio dice tal y como leeré a continuación. Mientras continuaron comiendo, Jesús tomó un pan y después de decir la bendición lo partió y dándolo a sus discípulos, dijo: tomen, coman, esto significa mi cuerpo, mi carne. O sea, el pan que él está diciendo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 48 en adelante, que dice que debían de comer para que alcanzaran la vida eterna y la resurrección de entre los muertos y para tener comunión con él, es él. Este pan que parte y reparte en esta ocasión de la llamada cena del Señor. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Esto significa mi cuerpo, como dice el Nuevo Mundo. Dice el verso 27. También tomó una copa y habiendo dado gracias la dio a ellos diciendo: beban todos ustedes porque esto, la copa, significa mi sangre del pacto, que ha de ser derramada a favor de muchos para perdón de pecados. O sea, que todo aquel que tiene esperanza de alcanzar expiación o perdón de sus pecados y transgresiones de la ley del Eterno y de la voluntad del Eterno y del propósito del Eterno, debe de beber de esta sangre para poder alcanzar ¿qué cosa? El perdón y por ende la vida eterna y la resurrección de entre los muertos. ¿Qué hace el agua Tober? Pues le dice a la grande muchedumbre que ustedes no pueden participar de estos emblemas. Y como dije anteriormente, la pregunta es obligada. ¿Tiene la grande muchedumbre esperanza de que sus pecados sean perdonados y de alcanzar en virtud a este perdón la vida eterna y la resurrección de entre los muertos? Sí. ¿Cuál es la condición que el Mesías impone a esto? Que coman de mi cuerpo y beban de mi sangre. ¿En qué están simbolizados este cuerpo y esta sangre? Pues en el pan y el vino. No hay más. Por tanto, todo aquel, independientemente de la esperanza que tenga, si celestial, terrenal, o la otra que sea, no importa la que sea, si cree en el Mesías y aspira a tener vida eterna y resurrección de entre los muertos y perdón y alcanzar perdón de sus pecados, por obligación las Escrituras dicen que tienen que participar de los símbolos que representan el sacrificio redentor del Mesías. ¿Lo hace la grande muchedumbre? No. Por lo tanto, la conclusión es, en este caso, antes de pasar a
a hablar sobre Corintios, la conclusión es que si la grande muchedumbre o cualquier creyente no participa de lo que simbolizan el cuerpo y la sangre del Mesías, pues evidentemente no cumplen el requisito condicionante para alcanzar la vida eterna y la resurrección de entre los muertos. Como la grande muchedumbre no lo hace, pues no es juzgar la salvación de nadie, es señalar e indicar que si no lo haces, estás perdido, y estimularte como creyente de la grande muchedumbre que eres a que medites en esto y que te decidas a participar de los emblemas o símbolos que representan el sacrificio redentor del Mesías. Ahora bien, ¿qué utiliza la Watchtower para intentar convencer a sus seguidores pertenecientes a la grande muchedumbre de que no pueden participar de los símbolos que representan el sacrificio redentor del Mashiach? Pues utilizan la primera carta de los Corintios, capítulo 11. Porque claramente allí habla de comer indignamente. Y la Watchtower interpreta, no sé cómo es que logra hacerlo, porque la verdad es que el contexto nada dice sobre eso, ni apunta sobre eso, ni... es que nada. Interpreta que ahí indignamente, comer indignamente implica no ser parte de los 144.000 y participar de los símbolos. Ya sabemos que los 144.000 no son los únicos que aspiran a tener resurrección y vida eterna, y por lo tanto no son los únicos que deberían de participar de estos símbolos. Vamos a dar lectura a la porción que la Watchtower escribe para atemorizar a los miembros de la grande muchedumbre e impedirles que alcancen en el futuro la vida eterna y la resurrección, impidiéndoles comer del pan y del vino. Dice el verso 17, estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, recordemos que estamos citando de la traducción Nuevo Mundo. Verso 17, pero al dar estas instrucciones no les alabo, porque no es para lo mejor, sino para lo peor, para lo que ustedes se reúnen. Porque en primer lugar, y aquí está dando una razón, cuando se juntan en congregación, oigo que existen divisiones entre ustedes. Ya esto está mal. Y hasta cierto grado lo creo, porque también tiene que haber secta entre ustedes para que las personas aprobadas también se hagan manifiestas entre ustedes. Por esto, o sea, por haber divisiones entre ustedes y por haber desavenencia y demás, por esto, cuando se junten en un mismo lugar, no es posible comer la cena del Señor. Porque cuando la comen, cada uno toma su propia cena de antemano. Uno va por allá y se hartó. Tranquilo. De modo que uno tiene hambre, pero otro está embriagado. Ciertamente, si ustedes sí tienen casas para comer y beber, ¿verdad? O desprecian la congregación de Elohim, de Dios, y avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré por eso? Para nada. Hasta aquí no hay ningún detalle que nos señale que el comer indignamente se puede estar refiriendo a no ser parte de los 144.000. De hecho, para que tengamos claro cómo la Watchtower manipula a la grande muchedumbre y a su membresía, tengamos en cuenta que la grande muchedumbre, que la Watchtower interpreta que en el primer siglo no existía la grande muchedumbre. Por lo tanto, todos, absolutamente todos los creyentes formaban parte del cuerpo de Cristo, como llaman ellos, o sea, los 144.000 ungidos. Por ende, cuando Pablo está escribiendo, si fuese cierta la interpretación de la Watchtower, cuando Pablo está diciendo de que no se come indignamente, no se puede estar refiriendo a que alguien de la grande muchedumbre pudiera estar participando de la cena sin ser de los 144.000. Porque la grande muchedumbre, según la doctrina de la Watchtower, no existía en el primer siglo. Por lo tanto, es una mentira bastante descarada por parte de la Watchtower y sus líderes de decir de que el comer indignamente, de lo que está tratando Pablo, es de que seas de la grande muchedumbre y participes de los emblemas que solo los 144.000 pueden participar. Porque Pablo no podía estarse refiriendo a eso según la doctrina oficial de la Watchtower. Porque reitero, en el primer siglo, según la Watchtower, no existían
miembros de la grande muchedumbre. Por tanto, todo el comer indignamente en ese contexto no se podría estar refiriendo a que fueran miembros de la grande muchedumbre participando de los emblemas indignamente por no ser de los 144.000. ¿Se entiende, verdad? No, la verdad es que conociendo solamente esto vemos la manipulación y el descaro que la Watchtower intenta hacer para desviar a la grande muchedumbre de algo tan básico, tan necesario y tan imprescindible como es participar de la cena del Señor. Verso 23, estamos, recordemos, en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó un pan y después de dar gracia, lo partió y dijo: esto significa mi cuerpo a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. La pregunta es, ¿la grande muchedumbre no tiene, digamos, la responsabilidad de seguir trayendo a la memoria aquel acto que el Mesías hizo en el primer siglo? ¿No es eso lo que predican de puerta en puerta? Sigan esto haciendo en memoria de mí. Hizo lo mismo respecto a la copa, dice el verso 25. Después de haber cenado, al decir, esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre, sigan haciendo esto cuantas veces la beban en memoria de mí. O sea, la razón, porque cuantas veces coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor. O sea, la grande muchedumbre, al no beber y al no comer, no proclaman la muerte del Señor Yeshua o Jesús. Eso es lo que se desprende de esta clara lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26. Porque cuantas veces coman de este pan y beban esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. La grande muchedumbre no cumple con este rol. Solo los 144.000, dicen ellos. Por lo tanto, hermanos, amados hermanos testigos de Jehová, tú que eres de la grande muchedumbre, porque es muy raro que haya alguien de los 104.000 que me pueda escuchar. Tú que eres de la grande muchedumbre, ponte a meditar en algo. ¿Aspiras a tener vida eterna y a resucitar de entre los muertos? ¿Crees realmente que el cuerpo, la carne entregada por el Mesías y su sangre derramada allí es en el madero o en la cruz, como quieras llamarlo o verlo, realmente es un sacrificio expiatorio válido por tus transgresiones, por tus pecados? ¿Crees realmente que esto expía esas transgresiones y esos pecados? ¿Te identificas con este sacrificio redentor del Mesías? Si las respuestas son positivas, pues entonces, ¿qué te frena a participar de los emblemas? Sabiendo que de no hacerlo, corre riesgo de perderte, de no alcanzar esa esperanza que dices tener. Vas a arriesgar esa esperanza de vida eterna y de resurrección porque unos líderes que se han equivocado tantas y tantas veces te estén diciendo durante casi un siglo, dentro de poco, de que tú no eres merecedor de comer del pan y beber del vino, sin una base, sin un fundamento bíblico y contradiciendo las claras especificaciones que el Mesías declara en Juan capítulo 6, verso 48 en adelante. Medita en estas cosas. Yo quiero que mis palabras sean de bendición para tu vida, que puedas reflexionarlas y que puedas alcanzar una decisión final que a fin de cuentas te pertenece a ti, que a fin de cuentas eres tú el que estás arriesgando tu vida eterna y la esperanza de resurrección. Piénsatelo, que seas muy bendecido. Nos vemos pronto.